días, profesora. Hoy nosotros le vamos a presentar el tema de embriología vegetal, donde vamos a explicar ciertas características de ambas plantas. Para ello me acompañan mis compañeros Aguilar Espinosa, Carlos Enrique, María Bautista Rosa Isela, López Gutiérrez, Francisco David y su servidora Correa Pérez Física Licenciada. Empezando por lo que son las plantas monocotiledóneas. Son plantas, bueno, son una clasificación dentro de las plantas. Las plantas por lo regular tienen los cotiledones, que no son otra cosa que esa primera hoja primitiva que las plantas producen en su forma de embrión. Las plantas monocotiledóneas se caracterizan, como su nombre lo indica, por tener un único cotiledeno, por eso el prefijo mono. Por eso esta se distingue mucho de ser una de las diferencias de las dicotiledóneas. Además de que no tienen cambios, sino que en la producción de madera no es posible y por lo tanto no desarrollan tronco como tal, sino un tallo principal y más grueso. En las monocotiledóneas, las raíces son adventicias, que significa que todas ellas nacen de la propia base del tallo. Esto hace que su sistema radicular sea mucho menos extenso y de un alcance menor, por lo que profundiza un poco y por tanto tampoco se pueden desarrollar este gran número de ramas. Prácticamente son plantas que, por ejemplo, podemos encontrar en lo que son la palmera canaria, los tulipanes y el bambú, pues estas no desarrollan como tal un tronco, sino que ramas verdes que van a seguir con el crecimiento de la planta y que más adelante en la reproducción les va a ayudar. Embriogénesis en las plantas monocotiledóneas. Los estadios iniciales para la formación del embrión globular son idénticos. Se identifican en que el cotiledón se desarrolla apicalmente y el ápice caulinar está en la hendidura lateral. Según algunos investigadores, la posición lateral del ápice es aparente, desplazada por un cotiledón. Primero se diferencia el cotiledón y luego las otras partes del embrión. El endosperma es una de las estructuras propias de las agiospermas. La célula madre del endosperma comienza a dividirse ante el cigoto. Generalmente es triploide. Sirve inicialmente para nutrir el embrión, más tarde puede desaparecer por completo. Tipo de célula. La célula madre se divide varias veces produciendo números núcleos. Las paredes se forman después de cierto tiempo. Puede digerir las células de la nucleala a incorporar células tegumentarias. Tipos de célula. Cada división de célula es seguida de la formación de paredes. Este tipo de endosperma se encuentra en el género Senecio. Tipo de elovial. Frecuente de las especies de orden eloviales. La primera división es transversal. Se forman dos células de tamaño diferente. Una pequeña calasal es la que ocurre en las divisiones nucleares libres, poco abundantes, y un gran micropilar en las que ocurren numerosas divisiones nucleares libres. En las derivadas de las células pequeñas calasal, el contenido citoplasmático disminuye y los núcleos comienzan a degenerar. Las plantas dicotiledóneas comprenden alrededor de 200.000 de las 250.000 especies conocidas de plantas con flores, conocidas como angiospermas. Presentan las siguientes características. Sus flores son normalmente formadas en 4 verticilos, que sean cáliz, corola, androceo y gineceo. En cada verticilo, el número de piezas suele ser en múltiplos de 4 a 5. El crecimiento en grosor, que es secundario a partir del cambio vascular, que da lugar a la madera y a la corteza de las plantas leñosas. La nerviación de las hojas pinnada o retícula. La raíz es la principal desarrolladora a partir de la radícula. Las semillas con 2 cotiledones. Los cotiledones son las hojas embrionarias. Haces vasculares formados por anillos y los granos de polen con 3 surcos o poros. Algunos ejemplos de las plantas dicotiledonas son el aguacate, manzano, cactus, algodón o naranjo. La embriogénesis de las plantas dicotiledóneas son las células de huevo, o también conocidas como cigoto, se dividen transversalmente en dos células. Las células micropilar o la célula basal, que se divide transversalmente repetidas veces para formar el supersor transversal, el supersor, y la célula calasal. Se puede distinguir una célula basal, la más cercana al micropilo, muy grande, vacuolada, con una extensa red de proyecciones parientales que participa en la nutrición del embrión, y varias células calasales que pronto degeneran. Células derivadas de la célula calasal ocurren, entre otras, ocurren divisiones verticales en un plano perpendicular al primero. Luego estas 4 células se dividen transversalmente formando 8 células. Posteriormente, esta se divide parcialmente, donde el embrión es ahora una estructura globular. Las divisiones siguen hasta que el embrión globular consta de 64 células. Las células del embrión inician un programa de división continuadas y morfogénesis para formar las meritemas apicales. Divisiones tales localizadas forman 2 prominencias que serán las cotiledóneas. El embrión adopta así la forma del cuerpo cordiforme. Las divisiones celulares continúan y se alargan cotiledóneas e hipocotilos. El embrión toma forma del topedo. Divisiones verticales esbozan el procambium, delimitando el meritema fundamental. El crecimiento continúa, los cotiledones alcanzan el polo calasal del saco embrionario y el embrión se curvea. Bueno, por nuestra parte sería todo respecto a la exposición. Esperemos haya sido de su agrado.